Buenas tardes, buenas noches. Adelante, pasen. Estamos acá en el Marajá. Cuidado, no pises la evidencia. Hay un casquillo. Ojo, No toques nada, Javi, graba bien esto porque también es evidencia el sonido. ¿El luminol? ¿Dónde está el luminol? Vos lo tenías. Acá. Ah, está acá. Bien. Uy, lo manché. ¿Los guantes los tenés puestos? Está toda la cadena protegida. ¿Está todo protegido? Sí. Bien. ¿Cómo andás, Ezequiel? Bien, estoy muy emocionado por charlar de esto. La verdad que sí, veníamos muy manija. Porque es un capítulo de tiros, de espionaje, de trampas, de video, de todo. De todo, todo lo que se puede llegar a hablar es súper cinematográfico. Sí. Y además, nuestro invitado estrella, porque lo vamos a calificar así, tiene experiencia como protagonista de documentales, además. O sea, ha estado detrás de cámara, delante de la cámara, usando las cámaras como evidencia, o sea, una locura. Es alguien que ha visto planos por miles de veces, ¿no? Estudiando capa por capa, encontrándole el secreto, la pista perdida. ¿Ya nos contará? Yo me acuerdo de la escena de JFK. Sí. Back and to the left. Back and to the left. Esa escena que la repiten y la repiten para ver cómo entró la bala, que era ilógico que la bala hiciera ese recorrido en el cuerpo de Kennedy. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de física forense. Que es no solo hablar de el forense al estilo la morgue, ¿no? Estudiar los cuerpos, sino es estudiar la escena del crimen en su totalidad y estudiar los registros, los sonidos, los videos. Teníamos que hablar un poco de Seven también. También, ¿no? Yo te la discutía esa, pero me la discutiste, no pero sé qué era el invitado. No sabemos cuándo vuelven los policiales al Marajá, ¿viste? Y bueno, tiramos un poco Seven, JFK. Yo traía a colación, y me parece interesante pensar en lo forense audiovisual, y pensaba en Déjà Vu, la de Tony Scott. ¿No la viste? No la vi. Denzel Washington lidera un equipo de detectives que les traen una tecnología nueva en la que pueden, como una especie de inteligencia artificial, donde pueden retroceder y avanzar el tiempo como si fuera un video. Uh-huh. Y hay costados que se les van perdiendo. Y bueno, tienen que descubrir un crimen. Mirá. A partir de ahí. Y como Ícaro se me ocurre en esa serie. ¿No? El análisis de la foto, la búsqueda uno por uno de los testigos. De los es verdad, ¿sabes qué? No lo había pensado. Por más, bueno, tiene que ver con lo deportivo. Pero. No, estás diciendo otra. Y como Ícaro se parece mucho al asesinato de Kennedy, ¿no? Ok, está bien, estamos hablando de diferentes películas, pero está bien. La de Yves Montand. Sí. Que dirigió Costa Gabras, creo. Sí. Ya. Demuestra un nivel. Me acuerdo. Está como para hacer la tercera pata la cuarta, porque la tercera de Javi, pero sí. Está un nivel de cinefilia alto. Pensaba en Minority Report de Spielberg. Minority Report, esa es la de Tom Cruise. La de Tom Cruise, esa me parece un peliculón, desde el punto de vista ético. A ver. Nada, todos los sistemas represivos se basan en reprimir, o sea, en enjuiciar a alguien antes de que haga algo, ¿no? Uh-huh. Porque tiene la posibilidad de hacerlo. Y es lo que pasó ayer con el periodista que sacó la foto que identificó al gendarme, ¿no es cierto? De alguna manera estamos entrando en ese territorio de razonamientos. Y es muy jodido y a la vez la tecnología te permite entender. Por ejemplo, una cosa que está pasando es que hay mucho trabajo en estadística de crímenes. Uh-huh. Entonces vos sabés que en determinado barrio el viernes a la noche va a haber una violación, no sabés a quién, ni sabés quién va a ser, pero estadísticamente es muy probable que lo haya. Y eso te permite dirigir recursos a la zona para atajar el problema una vez que suceda, pero no puedes actuar antes de que suceda. Ni tampoco apresar a alguien porque tiene las características de todo lo que dice que van a tener, que sea hombre, que sea de tal edad. Pero si vos sabés que va a haber un crimen en una cierta zona, está bueno llevar una ambulancia y tener alguien en mano para salir corriendo. Bueno, en realidad lo que pasa es que estos avances de la tecnología siempre nos traen lo positivo, que es tener esto, más evidencias. Yo pensaba en
y adelantándome un poco en el 2001 en Plaza de Mayo, la cantidad de cámaras que había y la cantidad de cámaras que puedo llegar a ver hoy. Pero cuando uno piensa en las películas, literatura, todo lo más distópico, en general siempre está el elemento más represivo, más de tiranías, ¿no? Como que en general lo que imaginamos de esos futuros tienden más a una menor libertad del ser humano y bueno, una tiranía. Todavía no dijimos con quién estamos hablando. No, por eso vamos a presentar a demasiado manija. A nuestro detective estrella. ¿Hay alguna prueba de su identidad? Tenemos muchas pruebas. Estamos con el señor Rodolfo Willy Preigliasco, físico argentino especializado en física forense, reconocido por su labor en la aplicación de principios físicos para esclarecer casos judiciales, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Nació en Buenos Aires, se doctoró en física en la UBA y desde el 87 reside en Bariloche, donde dirige el grupo de física forense del Centro Atómico. Willy trabajó en una cantidad enorme de casos, ¿no? de mucha relevancia y de un alto perfil judicial, como puede ser cierta reconstrucción en la masacre de Trelew, el asesinato de Teresa Rodríguez en el 97, la muerte de Costec y Santillán, la represión del 2001, que nos vamos a centrar bastante a hablar de eso porque es realmente fascinante su trabajo. Más en el plano local, la muerte de los 3 chicos en el 17 de junio del 2010. Y actualmente está vinculado de alguna manera, investigando un poco, no sabemos si oficialmente o no todavía, el caso de la represión de la marcha de los jubilados, donde Pablo Grillo, el fotoperiodista, fue herido de un cartucho de gas. Es investigador del CONICET e integra el programa de Ciencia y Justicia. Y bueno, es un trabajo de alto perfil internacional, lo escriben de todos lados y anda. Y tuvo la deferencia de venir al Marajá. Pero además fue de los que, hola, disculpame, te escribo, a ver. Sí, dale. Yo dije, pero no puede ser, este tipo debe estar ocupadísimo y bueno. Pero parece que es muy oyente de podcast, así que será por eso que dijo que sí. Además está interesante. Ah, bueno. Además la película que trajo es... Venir a hablar de cine, está bien. Bien. Y además es cinéfilo, o sea, es una cosa que no se puede creer. ¿Qué es esto de la física forense, Willy? Para los mortales. Es un invento. Es juntar 2 palabras que no tienen nada que ver y ver qué pasa. Uh-huh. O sea, la física tiene una metodología, y siempre digo que las carreras generan algún tipo de discapacidad o de deformación. Deformación, uh-huh. ¿sí? Los dentistas hacen más o menos lo mismo o se visten parecido y los abogados razonan de la misma manera y los científicos también funcionamos de una manera bastante ridiculizada en algunas series y películas. Y eso, cuando lo metes dentro del discurso judicial, hace un ruido tremendo. De alguna manera, dentro del razonamiento jurídico se puede decir casi cualquier cosa. La argumentación se despega de la realidad y empieza a hacer argumentos sobre argumentos. Okay. Se razona a partir del expediente, a partir de escritos, son relatos sobre relatos. Uh-huh. Y bajar los pies a la tierra, a lo material, y decir, no, muchachos, esto no puede haber pasado, y esto sí puede haber pasado, es una limitación muy grande para ese discurso, y es un aporte muy grande a la discusión jurídica. Okay. Entonces, eso es la física forense, poner un físico a charlar con abogados para poner límites, para poner... Materialidad. No para resolver los crímenes, como surge de la serie de CSI, donde los forenses resuelven todo, ¿no? Que igual tuviste tu aporte ahí, ya nos vas a contar. Bueno, no, eso es... Ok. No estoy particularmente orgulloso de eso, pero bueno. No fue buscado, quizás. Sí. No. Pero lo cierto es que el trabajo es más modesto, pero es una contribución importante y novedosa. Uh-huh. Novedosas, por cierto, o sea, la verdad es que yo, cuando siempre titulamos el episodio como de algún rubro, ¿no? Entonces era, bueno, le ponemos físico, no, pero no es físico, no, pero le ponemos forense. Entonces, bueno, físico, forense, que poner, son las 2 cosas. Claro, es ese ruido entre las 2 palabras, la parte interesante. Uh-huh. Y vos entrás con el crimen ya cometido.
Y en general hace mucho, porque lo que sucede es que existen un montón de cuerpos periciales, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, pero cuando nada funciona, te terminan llamando. Entonces siempre entramos tarde a las causas judiciales. ¿Y cómo es la evidencia ahí en ese entrar tarde? Bueno, en general la evidencia está en las primeras, viene a partir de un expediente, ¿no? Uno trabaja con la evidencia que ya está incorporada en la causa judicial, y eso está en las primeras hojas. La evidencia es lo que te cuesta el policía que llegó primero, el testigo que llegó primero, o el que estaba con la víctima, o digamos, hay una situación de contexto. Hay una franja de tiempo muy determinada donde se consigue una evidencia útil. Claro. Después hay testimonios, hay cosas que van construyendo toda una constelación de ideas y de cosas. Y ahí se encuentran las contradicciones por ahí. Claro, pero eso, en general lo que me interesa es cuáles son los datos crudos de la realidad que hay, lo más crudo posible, y qué es lo que están discutiendo, para poder ver qué de lo que puedo, porque a veces uno labura y termina desculando un detalle, que cuando fue la causa de Costequi y Santilla, yo me acuerdo, nos pusimos a trabajar sobre el material, que era un montón, era un lío de información, eso audiovisual, y yo me quedé enganchado porque en una esquina había un farol de estos de hierro de Buenos Aires, en la esquina de Avellaneda había un farol que hacía una sombra sobre el piso, y el piso tenía las baldosas cuadriculadas, y dije, ¿funcionará esto como un reloj de sol? Entonces empecé a hacer las cuentas, calculé la trayectoria del sol de ese día, y efectivamente podía sacar la hora en que había pasado el camarógrafo por ahí con un error de 2 minutos. Una locura. Entonces me llama el fiscal y me dice, ¿y cómo van con la investigación? Buenísimo. Sé exactamente el minuto en que le disparan a Costequi. Y un silencio en el teléfono. Y lejos de un aplauso me dicen, ¿pero ustedes saben quién le disparó a Costequi? Ni idea, le digo. Pero yo sé exactamente el momento en que eso sucedió. Y claro, uno trabaja mucho en detalles que no es lo que la gente espera ni lo que es útil a la argumentación judicial. No, me pensaba también en el juicio por la masacre de Trelew, donde si, digamos, vos decís, nosotros entramos tarde a los juicios, bueno, ahí... Bueno, entraste bastante muchos años. Ese es el que más tarde entramos. Décadas, diríamos, ¿no? Porque, bueno, el juicio no se pudo hacer durante muchos años, faltaba también la parte de quienes había estado prófugo, y a la vez también en un espacio donde la evidencia no se cuidó para nada, se pintó, se revocó, ¿no? En el lugar físico donde pasó este fusilamiento. Sí, yo tuve mis serias dudas de qué sentido tenía intentar hacer algo. Pero la gente del CELS me convenció de que valía la pena porque en los centros de detención se encontraron muchas evidencias, a pesar de que estaban intervenidos por los militares. Y eso es porque jamás sospecharon que eso se iba a investigar algún día. La sensación de impunidad hacía que fueran desprolijos, de alguna manera. Y de hecho lo que encontramos fue bastante modesto, fue poquito, porque había poquito, pero fue suficiente para poner muchos límites al discurso oficial. Y eso fue un montón. Pensaba en Blow Up, de Antonioni, ¿no? Que es un poco el modus operandi que tiene Willy de ampliar, hasta encontrar ese pequeño indicio que te lleva a Blow Up y su parangón dipalmiano con Blow Out. ¿La viste Blow Out? No. Blow Out es Yo como tampoco. Blow Up, pero con sonido. Bastante parecida a la película de hoy. Bueno, yo voy a hacer, claro, justamente el spoiler es que Coppola vio Blow Up 2 años antes de hacer su película La Conversación. Están ahí, los 70. Están ahí y forma parte de su inspiración, ¿no? De hacer un blow up de sonido. ¿Cómo entra el cine en tu vida? ¿Venís de una casa con cine, con literatura? Me imagino que lees policiales y te imagino No. Sherlock Holmes ahí a full. Sherlock Holmes es encantador, sí. Sherlock Holmes sí, pero en general no soy muy de policiales. Me gusta la lógica, ¿no? O sea, Sherlock Holmes me gusta porque tiene una estructura lógica de razonamiento que es impecable, es interesantísima. Y me gusta Poe, me gusta Walsh.
Pero hasta ahí, digamos, no, Agatha Christie nunca le entré, no, hay muchas cosas del género que me fui perdiendo, no es lo que más me interesó. Cuando yo era chico iba a un club cerca de Parque Rivadavia, que era el Club Italiano, y tenía un cine. ¡Wow! Un lujo. Las películas no eran buenas, pero había películas, todas las semanas había una película y vos te sentabas y éramos 10 personas, era un cine muy chiquito. Y había películas. Y a mí me encantaba ir al cine, que es tan oscuro, ver algo, una historia que te la cuente. Cuando fui a la facultad, me pasó que yo vivía en Caballito, la facultad me quedaba en la otra punta de la ciudad y además con todas las calles atravesadas. Era muy difícil ir de mi casa a la facultad. Era muy largo el viaje, era más de 1 hora y media, una cosa así. Al segundo año no daba más, no quería ir más a la facultad, o era un viaje a la luna ir a la facultad. Entonces enganché un circuito de colectivos en el cual yo iba a la Cinemateca Hebraica, veía una película que te la pasaban temprano y después seguía viaje, ¿no? Entonces de esa manera era menos un embole el viaje a la facultad, tenía un plan. Y había un sistema de tickets, un abono, que vos podías ver 5 películas por semana pagando el abono. Y yo me veía las 5 películas por semana, y si pagabas un extra, veías las del fin de semana, y yo a veces iba también los fines de semana a ver películas. Serías un volumen O sea que hubo un año que yo me veía 25, 30 películas por mes. ¿Y qué veías en eso? Y, ¿Te acordás? y ahí era todo un rito ir al cine. Ahí iba a las 2 de la tarde, una cosa así. Te daban un papel memografiado con un comentario, una ficha técnica, un comentario de la película del otro lado. Pues te lo guardabas también. Y ahí vi todo Saura, vi todo Altman, vi Los 400 golpes, no sé, vi un montón de películas. Más que un estudiante de cine. Sí, o sea, una formación casi cinéfila de alguien que se dedica a al lo cine. Tarantino, digamos. Y yo extraño mucho el rito de ir al cine. De ir al cine en el sentido de ir al cine y ir a ver una película y después ir a un café y hablar toda la noche de la película, de qué te había pasado, de qué habías visto. Y ahora la gente sale y no habla de la película. Sí, o la ves en tu casa y te Y quedas queda ahí, dormido, sí. o te tomas un helado. Pero Sí, o está atravesado por las redes y queda ahí en un comentario más artificial. Sí. Que- Y la otra que me pasaba es que si una película me gustaba mucho, me quedaba sentado y la veía de vuelta a continuación. Eso lo hice un montón de veces y quedás bastante locati, pero qué sé yo, vi 2 veces seguidas Brasil. No. Imagínate, en una pantalla Ok. grande así, salís Está bien. como loco. Viste, yo tenía razón, los físicos están medio locos. No, hay una cuestión con la autoridad y con los sistemas de control tiene. Evidentemente, tiene ahí el Orwell metido en la retina. Y mande. De esa época Sí. es mi pasión por el cine polaco. Y en particular, fan de Krzysztof Zanussi, que Zanussi es físico, es el director de la Academia de Cine Polaca. Sí. ¿no? Zanussi es físico y su ópera prima está ahora en Movie, era muy difícil de conseguir, se llama La estructura de cristal. Es una película sobre el encuentro entre 2 físicos que perciben a la física de manera diferente. Es Ok. una Bueno. preciosura de película. Estamos anotando. Bien. Sí, es casi una obra de Chekhov, ¿no? Tiene un clima lleno de silencios, en blanco y negro, pero muy, muy linda película. Entonces tenemos como una especie de formación cinéfila durante la facultad, muy de un espíritu estudiantil y de descubrir un cine de diferentes lados del mundo. Pero yo quería saber, y quiero traer un poco Maelstrom 2001 para acá, si vos tuviste que tener alguna formación propia desde el lado del cine para entender ideas de montaje, ideas de plano, porque en Maelstrom hablas muchísimo de planos, de secuencias, de tomas. ¿O te fuiste formando con el oficio? Primero que me formé con el oficio y segundo que no es hacer cine eso es interpretar cine en todo caso. Lo que es cierto es que cuando llega 2001 son 200 horas de videos que hay que organizar, que hay que interpretar, que hay que construir una narrativa a partir de eso.
y que además están desordenados, hay que ordenarlos, hay que organizarlos. De Es alguna el forma. trabajo de un editor, por eso digo. Vos Claro, es el trabajo de un editor. Por eso cuando a Juan Polio me dice, che, ¿tenés algo que se pueda hacer de película? Sí, toma, le di 1 terabyte de datos. Le digo, mira, acá está la cronología entera del 20 de diciembre. Y le mira así y dice, pero esto es un montón y ya está organizado, ¿no? El trabajo fue justamente organizar el material. El trabajo se dividió en 2 partes. Primero, organizar el material. Cuando organizamos el material y lo pusimos con un software que podías ver el día entero ordenadamente, lo que hicimos fue decir, bueno, acá termina una parte que es más objetiva, en el sentido que este es simplemente el material organizado con ciertas reglas, no hay otra manera de hacerlo. Entonces dijimos, bueno, esto le sirve a todos. Entonces, desde el CONICET, llamamos a todas las partes, a la defensa de todos los canas, de todas las partes que había ahí, los sentamos y le dijimos, acá está el material, úsenlo para construir la narrativa que ustedes quieran, que ustedes necesitan, que ustedes vean. Y nosotros haremos nuestra reconstrucción. Pero me pareció interesante que primero hicimos un pie de igualdad, es decir, este es el material sobre el cual vamos a trabajar. Democratizaron esa información, digamos. Claro, que nos parece que es la forma de tener una buena discusión jurídica después. Argumentar en base a las cosas, ¿no? A la realidad. Sí, digamos, la misma evidencia que pueden tener todas las partes. Y después sobre eso había que describir qué veías en el día. Y eso es un lío. Es un lío porque poner en palabras lo que ves es un montón. Sí. Es una operación que está llena de conceptos, de cosas que son ajenas a la visual. Además, lo visual te obliga a apagar ciertos circuitos de reflexión, Sí. ¿no? O sea, vos ves una secuencia y decís, ¿el policía tenía gorra o no tenía gorra? No sé, la tengo que ver de vuelta. Manga corta, manga larga, no me acuerdo, lo ves de vuelta. Y cada pregunta tenés que ver de vuelta todo el video, ¿no? Es muy interesante escribir lo que ves y es un ejercicio fantástico. Y además es un ejercicio contrario al guión. En general, el guión, que además no se escribe como se escribe una novela, y después pasa a lo visual. Y Claro, el nuestro camino trabajo inverso. fue escribir el guión del 2001. Terrible. A partir de lo que estaba viendo. Para quienes quieran anotar, Maelstrom 2001 es un documental de CONICET Doc. Sí. El Juan Polio, que vos lo nombrabas, es el director, un tipo muy, muy, muy divino, muy copado también. Y bueno, vos ahí tuviste esta parte, ahora nos vas a contar bien cómo fue que organizada todo el material Ese audiovisual que mosaico. habían crudo. Se presentó acá en Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento, también en el FAB en 2023. Estuvo Hicimos una gira nacional Una para gira presentarla, nacional, sí. Y fue muy interesante porque a mí siempre me pareció que el 2001 hubo 38 muertos en todo el país. Hubo 5 en la capital y ese es el juicio del que trata Maelstrom. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasó en otros lugares del país? Las dinámicas fueron muy diferentes. Y a mí me pareció un acto de petulancia ir a contarle a las provincias lo que pasó en la capital, qué importante fue. Entonces, cada proyección de Maelstrom 2001 fue acompañada por una mesa redonda donde había gente del CONICET y había actores sociales y había actores políticos de algún hecho que tenía que ver con la libertad de expresión, con la libertad de manifestarse en la calle. Y si había algo del 2001 también se incluía. Y así fue que la reunión acá en Bariloche fue acompañada por la gente del 17 de junio y hubo una charla sobre el tema. En Neuquén lo acompañamos con la gente de Aten y la familia de Fuentealba. Iban complementando con algún hecho local y con algún análisis académico hecho sobre el tema. Por ejemplo, en Misiones hablamos vinieron los representantes de los tariferos y vinieron gente de la universidad que estudiaba la dinámica social de esos grupos y fue muy interesante el encuentro, ¿no? La discusión. Es genial, porque la verdad que la película en sí conjuga un montón de elementos, porque también hay testimonios de los familiares de las víctimas, y esto que vos estás contando ahora, es decir, eso que sucedió en 2001,
tiene que ver con otros hechos que han sucedido de violaciones de derechos humanos, de ataque contra la libertad de expresión y de la protesta. Entonces, no es como tomarlo como el hecho aislado y espectacular que todos vimos por la tele, sino como relacionarlo con la realidad de cada lugar. Claro, iba algo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Sobre la idea del cine como verdad, ¿no? Que es muy compleja como idea porque el cine en sí es un recorte, pero acá el cine, ¿no? Y el registro audiovisual a vos te sirve como prueba, como testimonio científico casi. Uh-huh. Sí, y además como desarrollo argumental, como posibilidad de un desarrollo argumental. Para nosotros, 19 y 20 de diciembre del 2001, lo que nos queda en la cabeza es que fue un quilombo. Sí. Uh-huh. Y en realidad hay una historia alrededor de eso, hay una historia que se va desarrollando a lo largo del día, que va cambiando de actores, que va cambiando de propósitos. Cada una de las situaciones que se dan ahí son un drama particular y que está bueno ver el desarrollo, poder analizarlo, poder ver cómo sucede y cómo se encadenan esas cosas, ¿no? Además de la dimensión humana y que aparece después. O sea, yo cuando hago la pericia no hay nada de eso, yo solo ¿Cómo te cuento separas? lo que veo. Uh-huh. La separación ocurre porque uno es un nerd y se apoya en eso y trata de hacer técnica sobre un hecho dramático. Cuando te afecta es hora de ir a caminar por la montaña, despegarse un cacho. Siempre te afecta, siempre que hay muertos te afecta en algún momento del trabajo y es hora de desconectarse y después retomar sin la idea de querer ayudar, querer reparar. Eso va a venir después. Lo que querés es entender. El propósito básico es entender. Bien científico, digamos, la postura. Claro, pero es muy difícil abstraer de una claro. situación tan dramática. Uh-huh. Él sabe que con su trabajo va a poder reconstruir al final esa memoria. O espera. O no, no sé, porque nunca se entiende todo. Y a veces se entienden cosas que nadie pregunta, ¿sí? A veces uno, 17 de junio, se ven un montón de cosas y de comportamientos humanos en la calle. Es como, el registro audiovisual es como Funes el Memorioso, ¿no? Se recuerda más cosas de las que hace falta. Y ves cosas en la calle que dan para un estudio aparte. Claro. Y porque te enganchás con eso y no era lo que... No, qué sé yo, el 17 de junio pasa una cosa muy interesante. Hay dos hechos interesantes que no tienen que ver ni con la política ni con nada de eso. Una es el mejor día del perro. Hay un perro que corre entre la policía y los manifestantes, feliz, porque corre las piedras. Va a buscar las piedras. Y aparecen todas las fotos un perro feliz corriendo todo el día. Es una cosa completamente loca. Otra cosa del 17 de junio es los pibes tiran piedras, ¿sí? Hay pibes tirando piedras muy bien, tienen mucha fuerza, tiran lejos. Y las chicas del barrio, salvo una, las chicas del barrio en general no tiran piedras, juntan piedras y las tiran a los pies de los que arrojan piedras, ¿no? Proveen munición. Mira. Y los policías disparan y las mujeres policías reparten municiones a los que disparan. ¿No? El mismo rol. Y vos decís, wow, acá hay todo material para hacer un estudio de género y de los roles, que es loquísimo. Además lo ves filmados, ¿no? Tengo todas las fotos, todo. Y no hay nada que hacer con eso. Otro dato del 17 de junio. Ese día se jugó un partido del Mundial. Sí. En un momento en que empieza el partido, la calle queda vacía, nadie saca una foto, y después del partido vuelve otra vez el quilombo a la calle, y vos ves camisetas de la selección argentina asomando por abajo, tanto de los manifestantes como de los policías. Es muy curioso. Increíble. Fascinante. Argentina, no lo No le entendí. sirve a nadie ese No, dato, no, pero pero, bueno. Pero uno para ve la todo. narrativa, para la Uno construcción de narrativas. ve muchas narrativas inútiles desde el punto de vista judicial. Pero, digamos, el punto que a mí me llama la atención es la curiosidad. A mí todo eso me da curiosidad y me interesa tirar del piolín y ver qué pasa y cómo funciona. ¿Qué es el panóptico? Panóptico es un nombre pretencioso que le pusimos Bueno. a un programa porque empezamos a organizar la colección de fotos de 2001 y de videos. Y una vez que teníamos la secuencia temporal de cada uno y cómo sincroniza uno con otro,
El tema es cómo mostrar simultáneamente 2 videos que están sincronizados en la pantalla. Y eso lo hicimos usando un programa. Hoy en día eso es relativamente sencillo de hacer. Porque las máquinas reproducen video cómodamente, qué sé yo. Pero estamos hablando de una época, cuando se hizo la pericia, todavía el video digital era una porquería. Pre-video. YouTube ya existía, pero tenía una resolución horrorosa. Sí. Y presentar los videos en sincronía era un despelote. Así que tuvimos que programar un montón para hacerlo. Y como teníamos un punto de vista que veíamos a la vez el obelisco, el Congreso, veíamos muchas cosas a la vez, le pusimos el nombre de panóptico, recordando a Foucault. Sí. Y la descripción que hace de la prisión y de una sociedad en la cual hay un punto desde el cual se ve la acción de todos los demás. Es interesante porque eso tiene que ver con lo que está pasando ahora y con lo que pasó en la manifestación de los jubilados. La gente del mapa de la policía salió a filmar a la calle como un acto militante, como un acto de protección de la gente, para documentar lo que pasa en la calle y después que no se pueda decir cualquier cosa. Y eso ha aclarado un montón de discusiones públicas. Tanto es así que las últimas marchas de los jubilados, si vos te fijás las rejas de contención, la primera fila es toda gente con celulares filmando a los policías. Mira. Y eso también es interesante, es la cámara que se da vuelta y enfoca al que está filmando, ¿no? Aparece la narrativa del que filma, no del filmado. Eso aparece en el cine. Hay 2 ejemplos espectaculares. A ver. Uno que me encanta, a mí me parece un peliculón, porque el actor es la cámara, que es la primer Cloverfield. Sí. Ah, ok. La primer Cloverfield es una maravilla, porque te das cuenta que si aparece un monstruo, la película clásica del monstruo que aparece y rompe los puentes de Nueva York, si sos un tipo que está corriendo por la calle, no entendés nada de lo que pasa. Claro. No sabés ni para dónde rajar. Sí, sí. Y está filmado desde esa perspectiva. Y el que va creciendo como personaje es la cámara, que empieza filmando muy mal y se va dando cuenta la cámara que es importante Es lo que está importante. haciendo. Y las últimas tomas que hace, él da vuelta a la cámara y se filma a sí mismo para despedirse. Así que me parece, ese es un peliculón. Estamos con un experto acá. Y la otra película que para mí es un peliculazo, A ver. que la vi hace poco de vuelta porque no la puedo creer, me la acuerdo y digo, ¿existió esa película? Sí. Una película negra, bastante oscura, que es de los 60, que no sé cómo se llamó en castellano, pero se llama Peeping Tom. La vi ayer. Peeping Tom es un peliculón, Es una locura. que él da vuelta a la cámara en un momento y el horror es verse a sí mismo, ¿no? Es una cosa tremenda, es un juego de espejos fabulosa. Sí, sí, donde el horror puede ser lo que está haciendo quien filma o filmarse a sí mismo. La vi en el cine que está al lado del subte, que yo contaba Bien. que había Donde pasaban las cucarachas. ratas. Yo vi un sí. montón de películas ahí, el cine arte. El cine arte que ahora se llama Cacodelfia, o no sé Cacodelfia, cómo sí, van sí. cambiando de nombres, pero la vi ahí. Bueno, hay que verla en un lugar oscuro, porque Sí, esa película lúgubre. es... Ahora, te cuento una cosa. Cuando yo era chico, cuando yo tenía 12 años, los sábados empezó a haber programas ómnibus. Canal 13 tenía Pipo Mancera, estaban sábados continuados. sábados circulares y había otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eran unos programas con mucha producción de los canales De exteriores. muchas horas, Muchas horas, muy largos. Y había un canal que no podía competir con ellos porque no tenía estudio, que era Canal 11, que era de los jesuitas. Y Canal 11 lo que hizo para competir fue comprar a Estados Unidos paquetes, películas por paquete, y pasarlas. Y eran los sábados continuados. Sábado de superacción. Sábado de superacción. Y arrancaba con unas películas de ¿cómo se llama? De hombres de las cavernas, con unas chicas muy bonitas, con unos trapos colgando. Después seguía con una de piratas. Juntaban piedras, Había ¿no? una de cowboys, claro. Había una de cowboys, qué sé yo. Y a la noche, yo ahí vi El Ciudadano, yo ahí vi Peeping Tom, yo ahí vi la de la Mujer Pantera,
Por favor. Cat People. Cat People. Sí. Sí. Bueno, esas películas pasaban por la tele. Bien, Y sí, yo, muy oscuro. yo me acordaba de Pepito y me decía, ¿esto lo pasaron por la tele? La pasaron en blanco y negro, yo lo vi en un Y televisor. yo vi Freaks Atma. en función privada. Claro. Tenía, no sé, 7 años. Claro. Nadie vigilaba lo que veía, pero era una, porque es una película. La televisión era una formadora de cultura fascinante que hoy estas películas no las encontrás ni en plataformas. No. Sí, es así. ¿Cómo entra CSI en toda esta historia? Mirá, cuando nosotros empezamos a hacer forense, CSI no existía. Y eso fue un problema serio, porque empezamos a asesorar a la justicia. ¿Año aproximado? Qué difícil la pregunta. Perdón. Debe haber sido poco antes del 2000, 97, 98. Ok. Porque uno siente que CSI está desde siempre, más o menos, pero... No, claro. Y empezamos a hacer esto y los colegas nos miraban y decían, ¿cuándo se van a dejar de boludear ustedes? O sea, esto, no sé, les puede resultar divertido, pero es medio raro. No sé Los para colegas qué sirve. físicos. Los colegas físicos. Era una Que estudian boludez. la división del átomo. Sí, pero era una cosa rara, no se entendía para qué lo hacíamos. Era difícil contar eso. Y bueno, cuando apareció CSI era obvio, todo el mundo sabía para qué era un forense, qué cosa podía hacer, cuál era el aporte. Ahí fue todo mucho más fácil. Pero ya estaba, de a poco empezó, lo primero que fue muy público fue la serie CSI. Y nosotros hicimos la reconstrucción de lo de Teresa Rodríguez. Cuando hicimos lo de Teresa Rodríguez, la técnica era muy linda porque era muy espectacular, pero muy simple desde la física. Está solo basada en que el sonido viaja a velocidad constante y rebota en los objetos, ¿no? Y gracias a eso podíamos reconstruir a partir del sonido de un disparo de dónde había sido producido el disparo. Era muy lindo para contar. Entonces, una de las cosas que hicimos fue escribir un paper. O sea, los físicos, cuando queremos contar algo, lo escribimos en un paper en inglés y lo mandamos a una revista, porque eso es la forma de dar cuenta de nuestro trabajo. Y que otros científicos también lo chequeen. Exactamente, ¿no? Es sí. el método científico actual. Y eso lo mandamos a una revista norteamericana, y antes que saliera publicado el trabajo, se publican los resúmenes, y ya lo vieron los guionistas de CSI y nos pusieron en contacto y nos empezaron a hacer preguntas. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron lo otro? Solo por el abstract. Solo por el abstract. Y ahí les mandamos una copia del trabajo y nos preguntaban cómo sostenían lo que hacía sonidos y qué sé yo. Y lo que les contamos no podía ser menos sexy para la televisión norteamericana. O sea, nosotros teníamos que reproducir disparos en el puente y usamos petardos. Petardos marca Dale Lobo, que compramos allá en Cutralcó. Y La prueba es en el puente. La prueba es real. en el Ok. puente que une Cutralcó con Plaza Por eso, pero Winkle. este experimento lo haces en el puente, ¿no? En Se el hace mismo en lugar donde en el sucede. mismo lugar. Bien. Porque lo que queríamos era identificar, sabiendo dónde se produce el estampido, identificar qué objetos producen ecos. Para después resolver el problema inverso. Sabiendo qué objetos producen ecos, ubicar los estampidos. Entonces, compramos los petardos, fuimos al puente un domingo, no queríamos cortar el tráfico ni alterar. Fuimos un domingo a la mañana, que no había nadie. Sacamos una varilla, una caña de una cerca, colgamos el petardo con un piolín y usamos de plomada un pedal de bicicleta que estaba tirado en una zanja, y así hicimos las explosiones. Cuando terminamos, devolvimos la caña al cerco y el resto se tiró donde estaba. Por eso no les gustó a lo de CSI. Así que si vos ves el episodio ese, donde reproducen la idea, usa unos petardos que se accionan electrónicamente, La tienen distancia. guantes, anteojos de protección y nada, no, es muy hacen en 5 minutos lo que a nosotros nos llevó un año, ¿no? Y a eso se lo llama efecto CSI, que es suponer que las ciencias forenses pueden resolver cualquier problema en un ratito.
Ok. ¿no? Eso es un problema para los forenses de todo el mundo. ¿Cómo no lo estás pudiendo resolver en 2 minutos? Y en CSI lo resuelven. ¿Qué te pasa? Exactamente. Así que el efecto CSI, ¿Y bueno. sos de encontrar errores en las películas o malas explicaciones? Las películas, para un físico las películas están llenas de malas explicaciones, son geniales para eso. Antes me enojaba, ahora me divierto como loco. Pero por ejemplo, cuando yo veo 2001, Odisea del Espacio, está asesorada por Clark, y Clark era físico. Claro. Entonces es impecable. Cuando hay vacío no hay sonido, cuando hay aire se escucha, la gravedad, la fuerza centrífuga en la nave, todo está preciosamente armado. Veo la Guerra de las Galaxias y todas las explosiones hacen ruido, aunque haya vacío, y bueno, me cansa. En algún momento estoy luchando todo el tiempo. Cosas que nunca hubiera pensado en mi vida. No, es agotador. Para uno es agotador decir, no, eso está mal, eso no puede ser. Hay una película que me encanta, porque es la película que más errores de física tiene en el planeta, y la vería de vuelta, que la daban en Netflix, creo. Una que se llama El Núcleo. Ah, sí. Es un bodrio espectacular que solo es tolerable. No me animé a verla. Solo es tolerable si sabes física y te das cuenta la cantidad de barbaridades por segundo que están diciendo. Es impresionante. Muy recomendable para los estudiantes de física. Dicen que Nolan tiene así como mucha recomendación de científicos, todo en lo que él hace y bla, bla, bla. Para mí a Nolan le falta además contar con corazón sus historias. Pero bueno, voy a tener acá todos los haters, vengan de a uno, no tengo problema. Yo te atajo, a mí Nolan me trae muchos problemas. Hace poco discutí con mis pibes, sobre Interestelar, que la primera mitad me encanta, me parece buenísimo cómo se va destruyendo el planeta, la imagen del agujero negro, el planeta de la ola, todo eso está bárbaro, buenísimo, sensacional. Y toda la parte de la biblioteca, vos decís, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué si paso a la cuarta dimensión solo puedo hacer golpecitos atrás de una biblioteca y no aparecer un cartel en el aire? ¿Qué sé yo? Me parece que hay algo que forzado. Medio mufa ahí. Bien, Sí. me encanta que traigas esto porque yo estoy sola en esto, no sé cómo explicarlo. No sé cómo te explicarlo. acompaño. Vamos a traer un debate del comienzo del Marajá. A ver. Con Oppenheimer, ¿cómo te llevaste? No me gustó como película. Así como película no me pareció un peliculón. Pero trata un tema que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho desde cuando fue la pandemia acá. Yo trabajé con Defensa Civil y junto con un grupo de científicos o gente de la universidad muy lindo que se armó, gente del Comahue, del CONICET, para asesorar a Defensa Civil y a la municipalidad. Hicimos la página de estadísticas. Y ahí empezaron a surgir un montón de ruidos respecto de qué era razonable decidir y qué se decidía. La situación era muy forzada. Terminamos todos peleados, ¿no? Porque no nos hacían caso o hacían lo contrario de lo que sugeríamos. Y medio que se dio esa confusión en la pandemia. ¿Quién es el que tiene que decidir? ¿Los políticos o los expertos? ¿No? Es muy tentador para los expertos querer decidir todo. Y en realidad es muy malo para la sociedad. Está bueno que haya un diálogo y explorar esa tensión entre los expertos y los que toman las decisiones. Oppenheimer pone en juego eso. De alguna manera hay algo en Oppenheimer que está enamorado de la técnica, de la construcción, del proyecto, del diseño del proyecto. Y la única escena que me volvió loco, que me interesó muchísimo, es cuando meten la bomba en una caja y Oppenheimer dice, ¿pero cómo la van a usar? Usted tranquilícese, usted ya no tiene que hacer más nada. Cuando a él le cierran esa puerta en la cara, él se da cuenta que su rol es muy limitado, ¿sí? La misma tensión y más ricamente desarrollada está desarrollada en la serie rusa de Chernobyl. Ahí el diálogo entre el físico y el militar es lo más rico de la película. Sí.
es lo que más positivamente resuelve problemas, pero es una situación de tensión y desconfianza mutua, ¿viste? Muy grande. Y eso me pasa con los abogados, ¿no? Los abogados quieren que yo diga algo que yo no voy a decir porque no corresponde, que ellos tienen que decir, o sea, las interpretaciones no las tengo que hacer yo, tienen que hacer ellos si tienen ganas, si las y construir si las una narrativa en entienden. pos de eso. Claro. Si les sirve. Pero nuestros roles son distintos, ¿no? Creo que hay una deformación del cine también, porque las películas de juicio tienen mucho esto, que cuando sientan al experto en el estrado, el experto viene a traer el dato que va a cambiar y Tal todos, cual. wow, ¿viste? Bueno, la película que trata muy bien eso es La Caída, que la vi hace poco. Sí, Es un peliculón sí. y es muy lindo cómo los expertos tienen un rol muy limitado en el juicio, ¿no? Y está bien descrito cómo está recortado ese rol. Perdón, un paréntesis acá, estamos buscando a Peeping Tom, el fotógrafo del miedo, o 3 rostros para el miedo. Ajá. Tiro ahí para que la gente también anote, porque se consigue ahora en las... Todo se consigue. Sí. Y si no, escribime que se consigue igual. Sí, sí. Acá lo tenemos. Igual tiró un pie Tira un pie para la peli que trajo. sobre la ética de investigar y de registrar. Willy Pregliasco trajo La conversación de 1974 de Francis Ford Coppola. Me pongo de pie. This is a world of hidden mics and two-way mirrors. A world where nothing is private. Do you think we can do this? Later in the week. Do you think we can do this? Harry Cole is an expert. The best there is. Let me tell you something about Harry Cole. The best, bar none. I'll drink to that. Best what? The best bugger on the West Coast. What about me? He can bug anybody, anytime, anywhere. Nobody knows how you did it, though, Harry. Caused a hell of a scandal, too. Look, Bart, do you see him? The man with the hearing aid, like Charles. He's been following us all They're over. not people to him, just voices. 3 people were murdered, that's all. He doesn't know them, and they don't know him. It had nothing to do with me. I mean, I just turned in the tapes. Bless me, Father, for I've sinned. I've been involved in some work that I think will be used to hurt these 2 young people. No way responsible. I'm not responsible. You're not supposed to feel anything about it. You're just supposed to do it. Be careful, Harry. You're just supposed to listen. Not look, not feel, not care. Hugh Jackman, Harrison Ford, John Cazale, en una de sus 5 películas. Robert Duvall. Robert Duvall, claro. Me había olvidado Robert Duvall ahora cuando la volví a ver. Yo la vi en la facultad y nunca más le di mucha bola a esta película. Robert Duvall y Harrison Ford filmaron juntos esa película y Apocalipsis Now. Son las 2 únicas que están juntas. Para mí esta película era posterior a esa triada tipo 2 padrinos, Apocalipsis, y no, viene entre padrinos. Sí. Es sorprendente la solidez que tiene Coppola. Yo como venía acá y sabía que iba a ser interpelado al respecto, me averigüé toda la trivia de la Es un película. nerd, es inevitable la nerdez. ¿Querés contarnos vos de qué trata? Perdóname, ¿es la última película de Casale? Creo que no. No sé si es la última. No creo. Ah, No creo. No sé si Deer Hunter es más para hacia los 80. Parece que Coppola hizo la película o pensó el guión allá por los 60, 66, una cosa así, pero no consiguió financiamiento para hacerla. Y solo después de hacer El Padrino y que fuera un éxito, consiguió a alguien que lo escuche para poder financiarla. Entonces fue filmada mucho tiempo después de la idea. Coppola quería mucho esa película, porque era algo que construyó él por sí mismo. Y Gene Hackman, hasta sus últimos días, decía que fue la actuación que más disfrutó. Wow. ¿Sí? Gene Hackman, para hacer la escena en que toca el saxo,
aprendió a tocar el saxo, ¿sí? Así que es un montón. Es un montón. Estamos viviendo un momento muy especial en el que Netflix colgó esta película, así que por favor vayan a verla, porque con la poca oferta buena que tiene a veces la plataforma, vayan a verla. Y en una coyuntura en la que Hugh Jackman ya no está más con nosotros. Exactamente. Entonces se conjugan como esas dos oportunidades. Esa es una gran película. Es una película donde cuenta la historia de Harry Cole, que es un técnico que tiene por misión filmar una conversación en la plaza. Es un técnico del espionaje o del... Sí, me llamó la atención la que pongan la palabra técnico, justo, pero me encanta un técnico del espionaje, sí. Es un técnico de espionaje. De hecho, algo central en la película es la convención de espías, que es una convención de nerds. ¿Eso existe? Que ponen... Vos que estás más metido ahora en... No, pero existe una tecnología de la vigilancia y existe un mercado de eso, ¿no? Sí. Pero hay una convención de la vigilancia y él es un técnico que es muy minucioso en su trabajo, en eso me siento muy identificado. Y muy reconocido por los otros. Muy reconocido por los otros, pero él tiene poco contacto con el mundo y le interesa resolver bien el problema, que es grabar bien esa conversación, que es muy difícil porque es una pareja que habla en una plaza y en esa plaza hay músicos tocando y la pareja camina y él va poniendo micrófonos en gente que pasa al lado de ellos. Hay micrófonos direccionales que parecen rifles, y eso también es interesante, ¿no? Que un micrófono te apunte. Se llama shotgun. Claro, pero que funcione como si fuera un arma, ¿no es cierto? Sí. Él dice que entrenó a ex FBI para hacer operadores de televisión, pero con esta tecnología del FBI. Tuvo alguien que los asesoró con la tecnología de la época, y la película se filma antes, pero se estrena cuando explota el Watergate. Y son las mismas técnicas de escucha que está usando Nixon, ¿sí? Así que es una película que siniestramente adelanta lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Pero lo fantástico para mí de la película son dos cosas. Primero, que el que está averiguando, el que está Harry Cole, el personaje que hace Gene Hackman, se va dando cuenta de que hay algo peligroso en la conversación y que alguien va a hacer algo malo a partir de ahí. Pero no entiende. Entonces aparece algo que a él le pide que grabe la conversación. Pero él quiere hacer dos cosas. Quiere, por un lado, entender, y por otro lado quiere intervenir, ¿no? Y esas son dos transgresiones que surgen a partir de la ética o de la curiosidad. Son dos trampas, digamos. Son dos trampas que lo meten en un quilombo bárbaro y que hacen que se dé vuelta y empiecen a escucharlo a él, cosa que para él es intolerable, ¿sí? Él no puede tolerar y él sabe lo que significa escuchar a otro y el poder que te da sobre otro. De hecho, tiene muchísima seguridad dentro de su casa. O sea, entra con no sé cuántas llaves, no tiene línea de teléfono, no sé qué, como todo, ¿viste? Todo está muy cuidado. Muy cuidado. Y tiene muchos planos, la película, que son de cámara de seguridad. Donde vos ves el plano y los personajes salen de plano, entran de plano, se van de plano y la cámara gira de a poco y los enfoca. Es como si vos vieras Videovigilancia. Una vista intencionada y torpe, que es la que te da la cámara de videovigilancia, y cuando él desarma la casa, la cámara queda girando como si hubiera quedado colgando sin control. Sí. ¿No? Eso no, es una gran toma la del final. Sí, es una maestría de Coppola. Increíble. Una solidez en su puesta en escena, su montaje. De hablar el sonido, ¿no? Que lo es todo. El sonido es todo. La conversación la vas armando, la escuchás 1000 veces cada frase. Vas viendo cómo se va armando. Es una genialidad cómo vos, igual que el personaje, van armando la historia y la van entendiendo mal, ¿no? Es que es una película centrada en el personaje y donde vos como espectador ocupás su lugar. Entonces, tal cual, ese rompecabezas lo vas armando junto con él. Cómo abre la película es increíble, ya con ese ruido como que se está escuchando mal, se va acercando, hay un mimo ahí medio molesto, y o sea, esa escena, cómo arranca la película y cómo termina, son
magistrales. Y además también, y ahí ya sí este personaje que empieza a caer en estas trampas y en estos errores, porque debe hacer más que simplemente hacer el trabajo que le pidieron, es como empieza a enloquecer también, creo yo. O sea, hay una cuestión de su mente donde también nos vamos como metiendo en su mente, creo yo, y... Yo no creo que enloquezca. Yo creo que es un obsesivo y lo entiendo muy bien. Eso está justificando tu propia obsesión, Willy. Dejámonos de joder. No. Yo creo que él quiere hacer... Es muy interesante el contraste con el personaje de Casale. Que bueno, quiere hacer un trabajo y listo, sacárselo encima. Grabamos algo, se lo entregamos y un colega. El miércoles. Y él quiere sacar la mejor grabación posible. Y eso es un impulso que yo también tengo de cada vez que hago una pericia. No le entrego hasta no estar seguro de que no se pueda, en el plazo que tenemos hacerlo y con mejor. los medios que tenemos, no se puede hacer más. El tema es que cuando él va a entregar ese trabajo, se niega a entregarlo porque no está el director de la empresa que se lo encargó. Y está muy bien. Uno entrega ¿Cómo al es que se eso? lo pide el trabajo. Claro, el Todo punto de tiene la un marco. película es quién te contrata y para qué está siendo usado eso que vos estás grabando. Tal cual. Bueno, cuando uno hace una pericia, uno no sabe a quién le va a servir lo que estás haciendo, ni cómo lo van a usar. Cuando yo hice la pericia de Trelew y la presenté en el juicio de Rawson, hice una exposición y cuando terminé la exposición el jurado me dice, ¿podría mostrarnos esto en el lugar, en la base militar? Sí, cómo no. Entonces nos subimos a unos vehículos que proveyó el juzgado y nos fuimos todos a la base militar. Mira. Y yo estaba bajo juramento. Entonces todo lo que decía era anotado, solo me podían hablar los jueces. Y conté todo, qué sé yo, y en un momento me dicen, concluyó su declaración. Y ahí se armó un quilombo, estaban los periodistas, empezaron a entrevistar primero a los abogados de las partes. Yo tenía a los abogados de las partes todos cerca, y todas las partes estaban diciendo, lo que dijo el perito confirma nuestra hipótesis. No. Y vos decís, no puede ser cierto todo a la vez. Claro. Pero bueno, cada uno y uno tenía ganas de meterse en la discusión y decir, no, fíjate que... Y no, una vez que vos hiciste un trabajo, forma parte de una argumentación de un otro, hay una entrega, hay algo que ya no depende más de vos, que es la angustia del personaje en la conversación. Claro, que vos puedes saber quién te contrata, pero como vos bien decís, le puede servir a un otro una vez que está ahí. Y te dan ganas de intervenir a vos, te dan ganas de evitarlo, de hacer algo al respecto. Por eso él va al hotel. Y por eso traje la película también, porque yo siempre viví actuando en causas judiciales, que son en general de represión, que me toca actuar 10 o 15 años después. Y cuando fue lo de Pablo Grillo, ahí tuve un efecto Harry Cole de decir, no, yo no quiero esperar a que esto se desarrolle, haya un juicio y que dentro de 10 años volvamos a hablar de Pablo Grillo. Y llegar tarde. Yo quiero, hoy tenemos el video, hoy veo algo, comuniquémoslo, hagamos algo técnico, pero que sea para la población, que sea para la discusión pública, ¿viste? Y ese fue mi transgresión, mi escena del hotel, si se quiere. Porque empezás a trabajar antes de que esto se judicialice. Que haya un pedido, claro. Sí. Claro. Y con la tecnología hoy me imagino que tal vez juega más a tu favor, que en el sentido que hoy hay mucho más registro, mucho más video, mejor calidad que en el 2001, mejor. Bueno, la calidad es sorprendente. O sea, trabajar con un video de un iPhone hoy en día es, comparado con un VHS mal digitalizado, la diferencia es enorme. Pero vos sabés que el exceso de información es un problema tanto más serio que la falta de información, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Y suponete una marcha de un miércoles. Sí. Tenés ¿cuántas personas con un celular filmando? 50. ¿Sí? Te va a mandar cada uno media hora de video. Vas a tener unas 25 horas de video de celular.
vas a tener unas 1000, 2000 fotos. Los fotoperiodistas van a sacar 300 fotos cada uno y te las van a mandar en formato RAW, ¿sí? No te alcanzan, o sea, es 1 tera o 2 por marcha, ¿sí? ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo organizás? ¿Cómo lo navegás? ¿Dónde lo guardás? ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde empezás? Es un lío eso. Entonces, necesariamente necesitas software, bases de datos, necesitas trabajar con los videos, no mirando videos, sino organizando videos, que es otro juego, ¿no? Como tiene más su dificultad. archivista casi. Tenés un laburo de archivo que hacer en tiempo real y un trabajo de selección, de triage de tomas para poder decir, bueno, vamos a trabajar con esto. Uh-huh. Recortar el problema. Claro, sí. Pero bueno, también esto, yo me imagino, hablando de esto, de esta diferencia en el tiempo, quizás la urgencia o la tentación de intervenir antes en la edición del video y de mostrar, está también porque una vez que lo largaste a las redes, se empieza a viralizar y se empieza a tener la información y todos podemos acceder a esa información desde dónde salió el proyectil. Digamos, porque yo no sé el video de Pablo y yo, o sea, por cuánto circuló, pero es impresionante. Fue muy impresionante. El primer video tuvo en un día casi 2 millones de visualizaciones. El segundo video tuvo en un día 1,5 millones. Todo el mundo escribió y además tenía una virtud. Más allá del trabajo que se hizo, una vez hecho el trabajo que se hizo, te lo muestro y no depende de mi interpretación. Vos podés verlo andar, ¿no? Es un argumento visual, es un argumento que no requiere de expertos. Eso es lo interesante que tenía el tema. Entonces, era muy difícil argumentar contra eso. Uh-huh. Y después que lo comunicamos desde la física, de alguna manera, fue muy divertida. La primera comunicación que hubo fue a C5N, y nos decían, bueno, pero esto es una barbaridad, qué sé yo. No, yo lo único que te digo es que la trayectoria fue una línea recta a la cabeza de Pablo Grillo. Bueno, pero le tiró a matar. No sé qué pensó el que tiró cuando tiró. Claro. La trayectoria es una línea recta a la cabeza de Pablo Grillo. Bueno, pero la demuestra que el gobierno... No, yo de eso no lo veo en el video. Yo lo que veo es que el disparo es una línea recta a la cabeza de Pablo Grillo. Yo hablo de ondas y energía. Yo soy físico. Y eso... Qué difícil. Que en realidad es un recorte del argumental, fue muy sanador, porque la discusión si no es muy automática o muy lisérgica porque no se ata a la realidad o porque aparecen elementos que no tienen que ver con el hecho. Si te centrás en los hechos, la discusión cambia y es limpia. Uh-huh. ¿Sí? Y eso creo que fue lo más llamativo de esa discusión. Yo creo que es lo que más se está necesitando hoy en día, uh-huh. esa materialidad, el agarrarnos de algo más real, algo que podamos ver todos de la misma manera. Claro. Y limpiarnos de esa intencionalidad que no la sabemos, pero sí sabemos que la trayectoria vino de un lugar, viajó hacia otro, no hubo rebotes, claro, y no sé qué. Argumentá lo que quieras. Despejamos. No podés no tener en cuenta eso. Uh-huh. Te quiero preguntar por una frase que te escuché en una entrevista que decís: la razón científica tiene la estructura de la democracia. Bien. Okay. Hay algo loco en que un juez, buscando certeza, llame a un científico. ¿Sí? Cuando uno estudia ciencia, te enseñan a dudar de todo. Te enseñan a dudar de todos los supuestos, de las mismas leyes físicas. ¿Sí? Y a ponerlas en cuestión y a tratar de argumentar a partir de hechos, y que si el día de mañana me doy cuenta que toda la historia de Newton está mal, entonces le agregamos cosas, la tiramos abajo, rearmamos las cosas. O sea, todo está puesto a revisión constantemente. Entonces, ¿por qué buscar certezas en la ciencia? ¿Sí? Si es el lugar donde justamente no hay certezas, estamos revisando todo el tiempo. Y me parece que alguna gente dice, no, hay que basarse en la ciencia porque ahí está la verdad.
¿sí? Que es un concepto medio esquivo, ¿no? La verdad está como impulso al que uno quiere llegar, ¿no? La verdad es un proceso, como aparece en el mito de la caverna o cosas por el estilo. Es algo que, por ejemplo, en un proceso judicial no se llega nunca. Vos nunca sabés si el tipo fue o no fue el asesino. Lo que vos sabés es que tenés elementos suficientes, más allá de toda duda razonable, para decir, bueno, lo más probable es que haya sido él, marche preso. Uh-huh. O no hay evidencia suficiente, se presume inocente. Lo importante de la ciencia es que es un razonamiento que no depende de la jerarquía, como razonamiento. Entonces, hablábamos, cuando yo te quiero enseñar física, necesito una complicidad intelectual. ¿Sí? Yo te voy a contar física y te digo, mira, vamos a describir los cuerpos como una posición en el espacio y en el tiempo que se mueve, y esto se mueve así, y lo vas dibujando, ¿se entiende? ¿Lo ves? Y no sigo hasta que no lo veas y no podamos razonar juntos. ¿Sí? Me parece que esa capacidad, esa forma de discusión que tiene la ciencia como idea, es la misma forma de discusión que tiene como idea la democracia, donde cada persona puede argumentar. Es cierto que los expertos tienen más herramientas para argumentar, pero aún así, si hay una objeción válida, puede venir de cualquiera. ¿Sí? Creo que los expertos han hecho un mal trabajo, de alguna manera aplastando el razonamiento de los otros y basándose en su autoridad. Y la reacción a eso es que hay terraplanistas y cosas por el estilo, antivacunas. Pero eso es porque confundimos lo científico con la autoridad. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos que retomar la idea de que lo científico es una discusión con argumentos, ¿no? Y retomar la idea de que lo político es una discusión por argumentos. Y por eso me parece que son dos ideas que andan bien juntas y hace tanto ruido el discurso científico adentro del sistema judicial, que es tan jerárquico y tan basado en la autoridad. ¿Cómo seguir con esto? ¿Cómo no? seguir? ¿O podemos otro capítulo más? No, va a volver. Seguro que va a volver. ¿Con qué? A este podcast vas a volver algún otro día. No, sí, todas las veces que quieras. Con esta galletita que acá no. Con otra escena del crimen. Willy, nosotros terminamos el programa siempre haciendo un ping-pong para conocer un poco esos gustos cinéfilos que vos ya los superaste con creces, ¿no? Esa conversación. Queremos conocer quizás ya nos lo dijiste, ¿no? Una sala de cine que te haya vos forjado el espíritu. Y bueno, la Cinemateca Hebraica. La Cinemateca. Eso ha sido Yo no sé dónde sacaban tantas películas para ver, era sorprendente lo que hacían ahí. Y era todo a pulmón, era claramente a pulmón, había poca gente, había funciones desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Era algo que se hacía por amor nada más, ¿no? Una Buenos Aires que exudaba cine, ¿no? Sí, también me gustaron las grandes pantallas, o sea, donde ahora bailan tango y come gente, que era el Cine Metro. Sí. Ahí vi 2001, dice el espacio, sentado en la 10ª fila. Me voló la cabeza cuando la vi. Y la tortícolis, ¿no? Pero... No, a mí siempre me gustó ver cine en las primeras filas. Más cerquita. Estar adentro de la pantalla, eso me parecía importante, no sé por qué. Una película que te haga reír, ¿qué comedia le gusta al físico forense? Puede no ser comedia, puede te gusta el absurdo, qué sé yo. Lo que es... yo soy muy romántico y sensiblero. Anoche vi Bagdad Café y qué peliculón que me hizo reír, que me emociona, que me parece tiene unos planos, tiene un juego de cámaras precioso, infantil, es muy inocente en su planteo y es muy profunda en algún sentido. De comedias que me hagan reír, no sé. ¿Estás más parado del lado del absurdo o de una intelectualidad a lo Lelutier? No, yo soy una bestia. En eso, o sea, a mí discuto con mi pareja porque me encanta Benny Hill. Bueno. A mí Benny Hill me parece lo más, me hace morir de risa. Me parece que no tiene una visión
negativa sobre las mujeres, sino que tiene una visión, lo que hace es reírse de lo boludo que se ponen los hombres cuando ven mujeres, que me parece que es otro argumento. Estás argumentando, entonces que pero estás bueno, casi cerca de ser abogado. No sé. Me gusta mucho, o sea, de comedias, Zoolander me encanta, me parece lo más. Bien, bravo. Me parece que hay tanto de crítica social y de pelotudez. La serie de Monty Python es algo que veo reiteradamente porque hay cosas que decís, uy, eso me lo perdí, ese chiste se me escapó, esa ironía, digamos, hay algo que está, esos tipos eran increíbles en una época que era muy, muy loco lo que hacía. Sí, sí. Pero sí, me voy más por el absurdo. ¿Qué te da miedo en el cine? Mira, las películas de terror no me gustan, en general porque me parece muy pedorro el mecanismo. Pero hay películas, qué sé yo, la versión de Hitchcock de Llamada Fatal me parece horrorosa. No sé por qué, o sea, es una película que no ves nada, o La Cuerda, ¿no es cierto? Son películas que no ves nada demasiado chocante, pero hay un sadismo puesto en los personajes, un desprecio por el otro, que es tan asqueroso, o sea, eso me parece muy jodido, digamos. Más terrorífico que ver el gore. Más terrorífico que ver el gore Sí, y los sí, chorros sí. de sangre. Y Bueno, todo es eso. el maestro de suspense, Claro, justamente. creo que No es mostrar todo, sino de hacerte sentir. Otra que para mí es una maravilla es, vi todas las versiones, la que más me gusta es la de Malkovich, que es El amigo americano. Ah, ok. El amigo americano es una película que me da miedo. Ah, mira. Porque te muestra cómo, con buenos modales, vos podés hacer que un enmarcador de cuadros mate a un capo mafia, ¿viste? O sea, es increíble y es impecable. La argumentación es impecable. Sí. Es cómo vos podés ejercer indirectamente la violencia a través de otro. Es siniestro. Eso es lo peor del mundo. Me pone de la cabeza. Eso sí me da miedo. Tiene un nivel de cinefilia, pero que nos está pasando el trapo asquerosamente, Ezequiel. Y ya nombraste Verdad Café, que te emociona. ¿Qué otra peli te emociona? Llorar. Yo soy un llorón. Lloro con todas las películas. Mirá, te voy a contar mi película más vergonzante. A moco tendido. Y que ¿cómo se llama? Y que tiene un título tan desafortunado porque es producto de una mala traducción. Es Mi primer beso 2. La vi muchas veces esa película. Me encanta. Y algo que me vuelve loco de esa película, es tan bonita la reconstrucción. Bueno, el problema es que la 1 no se llama Mi primer beso. Por eso tiene sentido una 2. Okay. Y la 1 es horrible. Y la 2 tiene una dimensión especial, la búsqueda de ella por su madre. Hay algo muy bonito en esa historia que termina con una película. Sí, la reconstrucción de la época La también. reconstrucción de la época. Nunca jamás me hubiera imaginado que ibas a nombrar esa película. Y él que toca la tuba mientras espera que llegue un hijo. Tal vez haya sido una de las motivaciones que hizo que yo empiece a tocar la tuba, que es mi primer instrumento, ¿no? Tenemos otro capítulo más, otro Okay. episodio, porque además también involucra a Javi, o sea, ya está, chicos. Va. Yes. How'd you get this phone number? We prepare a full dossier on everyone. It's terrific. The bugger got bugged, huh? Do you have secrets, Harry? I know you do. Tell me about yourself. Your secrets. I don't have any secrets. Don't get involved in this, Mr. Cole. These tapes are dangerous. Come on, Harry. Show and tell. How'd you do it? Why are you asking me all these questions? Gene Hackman is Harry Call in The Conversation. There is nothing private about The Conversation. Listen.
My name is Harry Call. Can you hear me? Willy, ¿qué caso en la historia o en la historia de la criminalística te gustaría haber estudiado? O, no sé, Kennedy o... Me he dado tantos gustos que es ya la pregunta está, ¿no? difícil. Ya estamos por ahora. ¿Algún caso que te obsesione así? No sé, la verdad que no sé si... No, ni siquiera Kennedy. Me gusta ver las películas sobre Kennedy porque conozco la evidencia y qué sé yo, pero no... ¿Sabes qué pasa? Cuando vos mirás los expedientes y ves la prueba que hay, es tan distinto de lo que aparece en los diarios. Hay una narrativa fundamentada que es tan distinta a lo que anda diciendo todo el mundo que cuando hay un caso que me interesa participar o que tal vez me llamen, qué sé yo, trato de ni mirarlos los diarios, de no ver lo que andan diciendo, porque no tiene mucho que ver. Entonces, a partir de lo que uno sabe de afuera de una causa judicial, no es interesante meterse, ¿no? Tal vez por eso no tengo ese impulso. Bien, bueno, nos podemos quedar acá charlando de películas y tomando café. Pero hay que ir cerrando el lugar porque vienen los peritos. Vienen acá, van a poner la cinta, van a encintar todo. O va a prescribir el podcast. Tal cual. Totalmente. Willy, mil gracias por haber venido. Esperamos realmente que puedas venir a otro episodio porque tenés un amor por el cine realmente Genuino. evidente, genuino. Sí. Tenés, sabemos, fundamentado. argumentado. Y esperemos que le hayas pasado bien. Gracias, Javi, por el sonido, la mezcla y el amor que le das al Marajá siempre. Pongan like. Pongan like, compartan, viralicen y hagan todo porque queremos seguir haciendo más Marajá. Transfieran plata de forma equivocada, no importa. Nosotros... No, yo les agradezco mucho la invitación y el buen momento, ¿no? Porque hablar de esto también es un placer para mí. Es la idea, que hablemos de cine, de Bariloche, de cultura y que disfrutemos esto que hacemos. Bueno, Agus. ¿Nos escuchamos la próxima? Nos escuchamos la próxima.